Bien, muy buenas tardes, queridos amigos, hermanos y compañeros todos. Es para mí una honra de verdad, lo digo sinceramente, de todo corazón, poder participar y colaborar, porque en realidad yo simplemente vengo a exponer unos conocimientos a los que todo el mundo puede tener acceso, ¿no? Pero bueno, dentro del campo del espiritismo tenemos que reconocer que es una doctrina que, aparte de su componente filosófico y científico, tiene unas consecuencias ético-morales. Y como ayer mismo en un programa por la noche comentaba a otros compañeros, a otros hermanos, el espiritismo para mí no solamente es una doctrina consoladora y esclarecedora, sino al mismo tiempo es una doctrina que exalta el fenómeno de la vida, tanto de la vida física como de la vida espiritual. El hecho de que el espiritismo confirme la vida después de la muerte no hace más que remarcar la importancia que los espíritus dan al sentido de la vida y precisamente a todo aquello que tiene que ver con la realización personal del ser humano y el aprovechamiento de las oportunidades que, por ejemplo, la reencarnación nos permite. Por eso todas aquellas cuestiones que van en contra del proceso y desarrollo de una vida armónica o de una vida, digámoslo así, equilibrada, o del cumplimiento de los compromisos espirituales que tenemos, pues evidentemente, son objeto de atención y deberían de ser estudiados con total y absoluta, digámoslo así, cuidado y con total y absoluta distinción. Hoy vamos a hablar, en tiempos de pandemia, precisamente, hoy vamos a hablar de dos pandemias sociales muy importantes, como son la drogadicción y la sexolatría. Hay más, hay muchas más, pero daría para todo un seminario el tener que estar, digámoslo así, hablando de este tema, ¿no? Por eso es importante que sepamos que la sexolatría y la drogadicción forman parte de esa cuestión humana de debilidad y de flaqueza que todos absolutamente tenemos en determinados momentos y que lógicamente son obstáculos en los que el hombre cae, en los que el hombre muchas veces se resbala sin darse cuenta de lo perjudicial de esa circunstancia, de lo perjudicial de esa condición. Bien, comenzando por la drogadicción, podemos decir que respecto a la actitud que el alma humana tiene sobre este tema, pues sin duda alguna varía en función de las cuestiones personales y de la identidad que cada espíritu tiene cuando trae a la tierra. No hay nadie que dude ahora de que la drogadicción es un grave problema de salud y mental y orgánico, porque está demostrado por la ciencia, por la biología, por la neurología, etcétera, etcétera. Ahora bien, desde el punto de vista espírita, desde el punto de vista espiritual, el por qué las personas suelen caer tan fácilmente en el campo de la drogadicción, pues sin duda alguna hay algo que incentiva ese fenómeno. Normalmente las personas, no todas, pero una gran mayoría de las personas que tienen la desgracia de caer en esta pandemia social, pues son espíritus, digámoslo así, inseguros, aturdidos, espíritus que vienen cargados de frustraciones y rebeldías de vidas anteriores y que su inconsciente en un momento determinado manifiesta y les hace resbalarse por esta senda peligrosa y difícil. Podremos establecer dos grupos respecto a la actitud de las personas o de los espíritus encarnados que caen dentro de la drogadicción. El primero de ellos sería el de aquellos espíritus atemorizados, aquellos espíritus que son aprensivos con la vida, pusilánimes, que necesitan asegurar algo porque viven en la incertidumbre, son espíritus débiles, espíritus que no toleran lo que en psicología se denomina la frustración. Entonces, en las drogas se encuentran una seguridad que personalmente no tienen y se encuentran, digámoslo así, con un asidero, digámoslo así, un aspecto importante que a ellos les otorga esa seguridad que no pueden gestionar a través de la frustración que no permiten en sus vidas. Ese es un primer grupo, el de aquellos espíritus inseguros, atormentados, atemorizados y que van buscando precisamente esa seguridad y se refugian en la droga.
Hay un segundo grupo respecto a la actitud, que son el de aquellos que piensan todo lo contrario, creen que la vida tiene que ser maravillosa, tiene que ser extraordinaria, que la vida les tiene que tratar fantásticamente bien y que por eso mismo, ante cualquier frustración, ante cualquier, digámoslo así, desafío que tienen que superar, pues lógicamente buscan la droga como una fuga de la realidad que no quieren enfrentar. Tienen un problema y no quieren enfrentar el problema. Entonces, una manera de fugarse de esa realidad y de ese problema es no enfrentándolo y se refugian en la droga porque les da una serie de estímulos biológicos que consideran que les permite, digamos así, gestionar esa cuestión que ellos no quieren enfrentar. Toda esta cuestión de aptitud psicológica viene reforzada por una cuestión biológica, y la cuestión biológica es la que da lugar a las causas que propician la adicción o que propician la drogadicción. Está ya demostrado por la ciencia, por la neurología y por los que estudian el proceso de la intoxicación de drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que nuestro cerebro tiene un estímulo de recompensa situado en el sistema límbico sobre aquellas cuestiones que nos son agradables sensorialmente. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho a través de internet jugar a los videojuegos, pues mi cerebro, cuando estoy en un videojuego o tengo la perspectiva o la posibilidad de entrar a jugar en un videojuego, pues mi sistema límbico realmente genera una serie de sustancias que me hacen estar contento con esa situación. Hay quien lo tiene en la comida, hay quien lo tiene en el sexo, hay quien lo tiene tal. Entonces, ese sistema límbico va desarrollando una serie de hábitos cerebrales que lógicamente estimulan la repetición de los mismos para otorgarnos ese placer sensorial o esa, digámoslo así, percepción agradable que nos permite esa cuestión que tanto nos gusta, que tanto nos agrada. Entonces el cerebro, pues lógicamente actúa sin conciencia, porque el cerebro no es la mente. Todo el mundo sabe que el cerebro depende de la mente. El cerebro es un receptor que recoge las impresiones y las emociones de la mente y lógicamente pues transmite esa cuestión a la cuestión orgánica. Entonces, entre esta primera causa biológica que da origen cuando uno empieza a tomar sustancias poco a poco, da origen a esa satisfacción, esa sensación de placer o de bienestar relativo, se va generando una serie de rutas cerebrales que darán lugar precisamente a través del sistema límbico a un desarrollo neuronal que posteriormente generará la adicción, pero muy posteriormente. Estamos en una primera fase. ¿Cuáles serían las causas socioeconómicas, personales, psicológicas, espirituales incluso, que llevan a la persona a la dependencia de la droga o a la intoxicación nefasta que produce luego una serie de consecuencias que veremos? Pues son muchas, hay muchas consecuencias, muchas causas que llevan a la drogadicción. La primera y la más importante de ellas, pues precisamente una educación deficiente en el hogar. Es propio de familias desestructuradas o de familias que viven en la pobreza o socioeconómicamente, digámoslo así, tocadas, tener problemas de drogadicción en muchos hijos cuando no se les ha sabido dar una educación, digámoslo así, no solo moral, sino al mismo tiempo, digámoslo así, formal, que parta del respeto, de la comprensión, de la convivencia sana y saludable, etcétera, etcétera. Entonces, los conflictos en el hogar, los conflictos entre las relaciones padres e hijos, la inseguridad de las propias personas jóvenes o de los adultos, son causas que llevan a la drogadicción. La falta de educación moral también, porque cuando una persona moralmente está equilibrada y tiene una serie de patrones morales que disciplinan su mente, su pensamiento y su emoción, es mucho más difícil que caigan en esas adicciones porque sus actitudes digamos, se conforman a la manera que tiene de pensar y de sentir. Somos aquello que pensamos, entonces conforme pensamos y sentimos, así actuamos. Entonces una persona que tiene recursos morales puede resistirse a la tentación precisamente que las drogas, la sensación de placer efímero que las drogas producen.
Hay otra causa también importante, como son las relaciones y las convivencias enfermizas. Cuando, por ejemplo, el joven empieza en la adolescencia a afirmar su personalidad, reniega de la autoridad paterna o materna y, lógicamente, se relaciona con otros jóvenes, pues muchas veces esa cuestión le lleva a estar en relaciones no todas saludables, sino muchas de ellas enfermizas. Y por mimetismo, por orgullo, por soberbia, por querer aparentar, por una serie de cuestiones personales, se adoptan roles que ese grupo de convivencia tiene y que lógicamente lleva al joven a iniciarse en el camino de la droga. También existen los hábitos de otras vidas, porque no debemos olvidar que el espíritu inmortal no tiene la drogadicción ahora como una cosa novedosa. La droga ha existido desde siempre, en todas las épocas de la humanidad. Y hay muchos hábitos perturbadores que están en nuestro inconsciente, muchos hábitos, digámoslo así, de deficiencias morales, de frustraciones psicológicas, sexuales y personales, que nos condicionan y nos llevan a buscar en esas sustancias de la drogadicción o del alcoholismo, pues una especie de fuga psicológica, como la que he hablado anteriormente, y que lógicamente nos enferman de determinadas formas. Así pues, los hábitos que traemos de nuestro primitivismo anterior también es una causa que nos lleva a la drogadicción. Y por último, porque podríamos estar hablando aquí de muchísimas más cosas, hay un aspecto importante como es la vinculación enfermiza de la parasitosis u obsesión espiritual. Cuando tenemos enemigos que vienen del pasado y que saben que somos débiles en determinadas conductas y falencias que tenemos, lógicamente esos espíritus obsesores intentan potenciar en nosotros esas debilidades e intentan que caigamos en determinadas cuestiones, como por ejemplo la drogadicción, que anula la voluntad, digámoslo así, deteriora la capacidad cognitiva de la persona, nubla la razón y lógicamente esto le viene muy bien al espíritu obsesor para poder manipular con mayor facilidad el campo mental de su obsesado y lógicamente ir incrementando su dominio espiritual sobre el mismo y realmente pues ir persiguiendo su objetivo de venganza y de daño hacia esa persona. Vistas esta serie de causas, lógicamente hay muchas más, porque, por ejemplo, hay niños que con problemas escolares, pues lógicamente no los dicen a sus padres y pueden ser víctimas de las drogas, familias disfuncionales, influencias de los padres, si los padres son drogadictos es mucho más fácil que el hijo caiga en la droga, etcétera, etcétera. Problemas educativos, hay muchas causas, pero estas que hemos mencionado son algunas de las más importantes. Vamos ahora a ver consecuencias de la drogadicción. Entre las consecuencias de la drogadicción tenemos que entender lo que hemos hablado anteriormente. La mente no es el cerebro. Entonces, la drogadicción lo primero que produce es una enfermedad mental porque perturba y daña el sistema nervioso en el córtex cerebral. No solamente la drogadicción mata las neuronas y sobre todo, más que las neuronas que se siguen reproduciendo, mata las sinapsis neuronales que conectan la relación entre unas hormonas y otras, sino que al mismo tiempo, como aflora emociones excitadas en los momentos de éxtasis, produce un descontrol psicofísico en la persona a nivel cerebral y a nivel emocional. La mente no puede ya, digámoslo así, dirigir la materia del cerebro deteriorado por la intoxicación que la droga produce, la emoción se ve distorsionada y entonces el cerebro empieza a producir determinadas enfermedades derivadas de aquellas influencias que el sistema nervioso de nuestro cerebro y de nuestra médula espinal distribuye a través de los órganos. Así pues, está demostrado ya por la ciencia que las drogas pues afectan no solamente el sistema nervioso y el sistema emocional, sino que producen alteraciones en el proceso cognitivo de pensar, producen lesiones en el hígado, producen, digámoslo así, disfunciones celulares que dan origen a determinados cánceres, producen un mal funcionamiento de los riñones y, lógicamente, esa disfunción cerebral produce también alteraciones en enfermedades contagiosas y alteraciones cardíacas.
Son muchísimas las consecuencias biológicas y luego vamos también a las consecuencias psicológicas. La persona que cae en la drogadicción, cuando ya entra en una etapa grave de la misma, no al principio, sino cuando ya entra en una etapa grave de la misma, cada vez necesita de un mayor estímulo porque, lógicamente, por ese proceso que he hablado anteriormente del sistema límbico de satisfacción o de recompensa, lógicamente el cerebro exige una mayor sustancia para producir el mismo placer o la misma sensación que anteriormente tenía, derivado a ese sistema de funcionamiento de nuestro cerebro. De ahí que la intoxicación cada vez sea mayor y que cada vez para producir la misma sensación se necesita un mayor aporte de la sustancia tóxica. En ese sentido, los problemas de adquirir la droga y los problemas de, digámoslo así, de los momentos en los que no se tiene al alcance la sustancia y de esa enfermedad mental que va produciendo y de esa disfunción emocional, pues lleva a la persona a una conducta agresiva, una conducta criminal. La persona drogadicta ya en fases agudas se vuelve desconfiada, se vuelve hipócrita, se vuelve mentirosa, y lógicamente todo ello debido al total desequilibrio cognitivo, emocional y personal que en esos momentos manifiesta. Las obsesiones crueles de las que hemos hablado hace un momento colaboran también a que la persona todavía sea más desequilibrada con este campo. Y es toda una digámoslo así, amenaza total al equilibrio social y al equilibrio personal del individuo y al equilibrio familiar, porque cuando hay una persona que está, digámoslo así, en un proceso gravísimo de drogadicción dentro de una familia, eso afecta a toda la familia, queramos o no. El sufrimiento de ver a una persona en esas condiciones que no se deja ayudar, pues evidentemente es un problema muy grave. Todas estas consecuencias que yo estoy comentando, todas estas consecuencias de la drogadicción pueden ser aplicadas perfectamente al alcoholismo, porque el alcoholismo también perturba el sistema nervioso en el córtex cerebral, también produce emociones excitadas y exacerbadas, lleva a la enfermedad mental por la destrucción del tejido cerebral, lleva también a un desequilibrio psicológico y todo esto, y también lleva precisamente a una vampirización u obsesión cruel por parte de espíritus desencarnados que, apegados a sus vicios de otras vidas, se acercan a aquellas personas que propician el alcoholismo y que lógicamente necesita para satisfacer etílicamente aquellas deficiencias, aquellas obsesiones, aquellas, digamos así, falencias que tuvieron respecto al alcoholismo en vidas anteriores. ¿Cuáles serían las terapias de la drogadicción en líneas generales? Voy un poquito rápido porque como el contenido del tema es muy amplio, luego seguramente quedan muchas cosas en el tintero, pero en el turno de preguntas se pueden hacer aquellas que se consideren oportunas. Evidentemente, la terapia de la drogadicción parte, si queremos prevenir esa drogadicción, parte por una buena educación. Y una buena educación parte en el hogar. Y en esa buena educación tiene que haber disciplina y tiene que haber amor, las dos patas de la educación, la disciplina y el amor. Esas dos patas de la educación deben combinarse con el hábito de educar a las personas en hábitos saludables, en hábitos positivos. Para eso, cuando somos padres, tenemos esa responsabilidad, educar en hábitos positivos. Eso es educar, formar los hábitos positivos de los niños para que el día de mañana no caigan en esas tendencias, puedan afirmar su personalidad y rechazar cualquier insinuación al respecto de este tema. Luego la desintoxicación que la persona con drogadicción necesita es indispensable. Cuando una persona cae en la drogadicción necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, necesita ayuda médica, necesita estar internada para limpiar de esas toxinas su organismo de forma que durante un tiempo en abstinencia pueda superar esa tendencia y ese sistema límbico del que hablamos anteriormente, que el cerebro reproduce, pierda fuerza y el hábito vaya mermando. Para ello hay multitud de terapias. Están las terapias conductuales, cognitivo-conductuales, están las terapias transpersonales. Los psicólogos, los psiquiatras conocen perfectamente de lo que estamos hablando. Pero hay una cosa más importante que las terapias. Y esa cosa importante es la actitud de la persona
que está enferma, que está en drogadicción. La actitud es más importante incluso que las terapias. La actitud proactiva de querer curarse, de querer salir de ese círculo vicioso, es lo más importante. Porque cuántas personas conocemos que están en la drogadicción, que van a multitud de hospitales, que van a desintoxicarse, y cuando vuelven de ese proceso de desintoxicación, vuelven otra vez a caer. La actitud de querer es importantísima. Y en base a querer es cuando la persona que está en esa drogadicción puede empezar el primer paso, dar el primer paso para intentar salir de esa situación. El espiritismo aporta realmente cosas importantísimas porque fortalece los desarrollos morales, fortalece los valores morales que dan resistencia a la persona ante la tentación de la drogadicción y ante la tentación de las recaídas. El espiritismo también permite un desarrollo de la autoestima, sabiendo que somos espíritus inmortales y que venimos con una serie de pruebas y expiaciones que tenemos que superar, y que esas debilidades no tienen que avergonzarnos, sino simplemente sacar lo mejor de nosotros mismos porque tenemos las capacidades de superarlo. Lo que he comentado anteriormente, aquella persona que cree que puede superar la situación, la supera. Hay un pasaje en el Evangelio de Jesús, concretamente en Marcos 9:23, que Jesús dice una frase muy sencilla: todo es posible para aquel que cree. Y efectivamente es así. Si repasamos un poquito los fenómenos de curación que, por ejemplo, en el Evangelio, según el Espiritismo, Kardec menciona respecto a cómo se producían los fenómenos de curación del maestro, él siempre decía dos cosas: querer y creer. Y siempre preguntaba: ¿tú crees que yo puedo curarte? Y la persona enferma le decía: creo en ti, maestro. La fe depositada en el maestro ya movilizaba los recursos para iniciar la curación. Y entonces él decía: pues ya que crees, tu fe te ha salvado. Eres salvo, eres sano. Y efectivamente, aquel que cree obtiene ya interiormente los recursos para resistir, para comenzar esa curación. Aparte de ello, lecturas edificantes, terapias de todo tipo, ayudadas a las terapias conductuales de los psicólogos, e incluso algunos procesos medicamentosos que son necesarios en la primera etapa para desintoxicar, el desarrollo de la autoestima y sobre todo la oración. Es también muy importante el recurso de la oración para adquirir esas fortalezas que se necesitan, solicitando la ayuda espiritual de aquellas entidades espirituales que nos aman desde el otro lado y que al ver nuestro estado lamentable podrán e intentarán ayudarnos de todas formas. Las personas que caen en la drogadicción pueden salir perfectamente de ella. Es simplemente un proceso, como digo, en primer lugar, de creer que se puede salir y luego de buscar la ayuda adecuada que nos permita superar esta lacra social, esta pandemia que lógicamente figura por todos los lados. Pasemos ahora al tema de la sexolatría. El concepto de sexolatría como tal no tiene una definición clara dentro de lo que es la Real Academia Española de la Lengua. Se utiliza más bien para idolatrar, digámoslo así, el sexo en la sociedad en que vivimos. Basta observar un poquito la sociedad en que vivimos para darnos cuenta de que el sexo está prácticamente en toda nuestra vida y nos rodea de forma permanente en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las conversaciones, en las relaciones, en todo aquello que nosotros hacemos y vivimos al cabo del día. Es difícil que la cuestión de la función sexual o el sexo en sí no aparezca de una u otra manera, de forma explícita, de forma implícita o de alguna otra forma. Vivimos en una sociedad erotizada, en una sociedad que ha hecho del sexo un dios, un ídolo, y evidentemente la sexolatría alude precisamente a eso. Pero claro, hay que entender que el sexo tiene una función sagrada. El sexo es una cosa extraordinaria, es fuente de salud integral cuando se ejerce con respeto y adecuadamente.
Lo que ocurre es que el sexo, como una función orgánica, igual que la de la digestión, la de la alimentación, o la del descanso, o las de otras funciones orgánicas, merece su respeto, merece su equilibrio, y todo aquello que lo desequilibra o lo desorganiza produce una serie de consecuencias perjudiciales. Lo primero que tenemos que tener claro es que la sexolatría viene de que la función fisiológica y gratificante del placer que el sexo produce se exacerba, se exalta de tal manera que lleva muchas veces a muchas personas a considerar el sexo como una obsesión. El sexo se convierte en el punto central, en el deseo central de las personas, que se ve alimentado precisamente por toda esta información diaria de la que yo hablaba hace un momento, que está constantemente bombardeándonos a nivel emocional, a nivel cognitivo, etcétera, etcétera. Claro, debemos devolver otra vez al planteamiento ya mencionado con la drogadicción. El cerebro no es la mente, y el sexo, o mejor dicho, la función sexual que está en el aparato genésico está perfectamente vinculada a la mente y a la emoción. No existe función sexual sin que la mente y la emoción la propicie. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque las hormonas sexuales son activadas por el hipotálamo cerebral cuando éste descarga una sustancia hormonal que se denomina luliverina. Hasta que el hipotálamo cerebral no descarga la luliverina, la excitación sexual no comienza a producirse. Es el hipotálamo que está descargando esas sustancias hacia las glándulas suprarrenales y hacia las células sexuales que están en el aparato genésico, el que produce el inicio del proceso sexual. Posteriormente, puesto que el cerebro no es la mente, cuando se produce la segunda fase, que es la del deseo y la excitación sexual, entra en funcionamiento otro aparato de nuestro cerebro, otra parte de nuestro cerebro que se llama diencéfalo. El diencéfalo es el que hace que el deseo se exacerbe, y a partir de ahí, a partir del diencéfalo, podemos constatar que se producen las dos polaridades. En el diencéfalo está la polaridad masculina y la polaridad femenina. En función de la cuestión orgánica que nosotros tengamos, que también se ve influida por la cuestión psicológica que traemos en nuestro periespíritu de vidas anteriores, en función de una u otra cosa, así la polaridad del animus o del ánima de la que hablaba Carl Gustav Jung, pues se manifiesta respecto al tema sexual. Así pues, la mente es la que moviliza las emociones que dan lugar al inicio de la actividad sexual en el cerebro y en las hormonas sexuales. Es por esto que es muy importante distinguir entre sensación y emoción. La sensación es lo que nos produce el placer. La emoción también, pero puede producirnos placer o disgusto, y la sensación es exactamente igual. Pero respecto al funcionamiento de los estímulos sexuales, hay una cosa importantísima que está comprobada por la ciencia. Cuando, por ejemplo, la persona en la comunión sexual se produce el acto de placer, se liberan endorfinas, que es la hormona de la satisfacción, del orgasmo, de la satisfacción sexual. Pero hay otra hormona que se produce cuando ese sexo y esa cópula y ese orgasmo se realiza además con amor, que es cuando se libera. Y esa otra hormona es la oxitocina, que es la hormona de la paz, del equilibrio, de la alegría y de la vida. Es la misma hormona que nos trae a la vida y que segrega la madre en el momento en que el niño empieza a nacer, y da un sentido de la paz, del equilibrio y de la armonía psicofísica extraordinario. Es curioso observar que la oxitocina no se libera por el cerebro cuando se realiza el sexo sin amor. Y cuando hablamos del sexo sin amor, hablamos del sexo que simplemente busca el placer. No es que sea malo buscar el placer por el placer. Lo que ocurre es que una distorsión
digámoslo así, polarizada hacia la promiscuidad de la cuestión sexual, pues lógicamente degenera también una serie de disturbios, como ahora veremos. Así pues, cuando los estímulos sexuales están bien dirigidos por nuestra mente y están acompañados por el amor y la ternura de un compañero o compañera, y aquí no estamos hablando de tendencias sexuales, estamos hablando de unión de dos espíritus encarnados que pueden ser hombre-hombre, mujer-mujer, mujer-hombre, hombre-mujer. No importa. La tendencia o la orientación sexual no importa. Importa la afectividad. Para que la cópula sexual sea completa en el aspecto hormonal, en el aspecto psicológico de la identificación plena del animus y el ánima, según Jung, y en el aspecto espiritual de realización y de compenetración con la pareja a la que amamos, tiene que producirse el sexo con amor. De la otra forma, la salud se ve mermada. La salud integral del sexo con amor es una bendición maravillosa que genera paz, alegría, felicidad y una extraordinaria y maravillosa sensación de vivir. Así pues, la función sexual es esencial para la vida, es sagrada, es maravillosa para la vida armónica, el equilibrio de la persona, o para la vida desarmónica, cuando se abusa de la función sexual de forma perturbadora, de forma desarmónica, cuando se usan, por ejemplo, y se abusa de la pornografía, o cuando se desgasta la función sexual, como se desgasta anteriormente la función cerebral en el uso de las drogas. Tenemos que tener en cuenta que hay, digámoslo así, un desgaste de las energías sexuales cuando se abusa de las mismas. Por lo tanto, ese desgaste produce desequilibrios y ocurre un poquito como hemos hablado anteriormente con el sistema de recompensa de la droga. Aquella persona que busca solamente su placer egoísta, sexualmente hablando, y que no piensa con la persona que realiza el acto sexual o que lo va buscando de forma promiscua allá donde lo encuentra, lógicamente llega un momento en que para satisfacerse necesita cada vez usar más el uso sexual. Y llega un momento en que la frustración y el hastío le llega porque no es capaz de satisfacer todos sus impulsos debido a esta cuestión de recompensa de la que yo hablaba anteriormente. Así pues, las causas de la sexolatría, por mencionar algunas, son precisamente confundir el placer con la felicidad, el amor con el sexo, confundir precisamente que una educación que no se da para la vida sexual, tanto en las escuelas como en los hogares, es preciso una educación sexual en los hogares, la sociedad erotizada, de la cual en los medios de comunicación son precisamente, digámoslo así, unos grandes propagandistas del tema, y lógicamente también hay un componente psicológico en la sociedad que proviene de la herencia ancestral de que el sexo ha sido visto por muchas creencias y muchas religiones como algo pecaminoso, algo prohibitivo, algo que no debería de realizarse porque atentaba contra las leyes de Dios. Y es justo lo contrario. Cuando Dios ha puesto el sexo y la función sexual es porque tiene una misión sagrada y lógicamente el sexo bien comprendido y bien entendido no solamente sirve para la reproducción de la especie, la perpetuidad de la especie, no solamente para eso, sino también para el equilibrio del amor, el equilibrio y el compromiso entre dos personas que se aman. El sexo es un complemento entre dos personas que se aman. En ese sentido, una sociedad erotizada que promueve la promiscuidad, y que promueve, por ejemplo, determinadas conductas sexuales sin entrar a considerar lo que es el respeto, lo que es, digámoslo así, la afectividad dentro de la unión sexual, pues lógicamente crea ese problema. Se ha pasado de una prohibición y un castigo por parte de determinadas religiones que lo consideraban como pecado, a un libertinaje exacerbado que lógicamente procede de los traumas inconscientes sexuales que todos traemos de vidas anteriores, absolutamente todos. Y precisamente esos traumas inconscientes todavía como nos gustan porque son como una caja de resonancia de cuestiones que nosotros hemos tenido en el pasado, absolutamente todos, pues lógicamente cuando estamos ante una cuestión que nos da un estímulo sexual, independientemente de todo,
hay algo en nuestro interior que entra en esa resonancia y lógicamente nos da una especie de satisfacción. Para solucionar eso, ¿qué tenemos que hacer? Disciplina mental. La disciplina mental es importante. Podemos observar todas aquellas cuestiones que nos están bombardeando a nivel sexual en nuestro mundo desde una posición privilegiada, bloqueando, digámoslo así, caer en el desequilibrio, pero observando la cuestión sin ningún problema. Si somos dueños de nosotros mismos, si somos capaces de equilibrar nuestra mente, podemos perfectamente, como el espiritismo nos dice, observar esas cuestiones sin que ellas nos perjudiquen, sabiendo bloquear la caída en el desequilibrio, realizando ese control de disciplina mental, porque ya hemos comentado que el sexo comienza en la mente, ¿vale? Los patrones sociales mórbidos también de una sociedad erotizada y sexualizada, como por ejemplo las personas que rinden un culto al cuerpo exacerbado y necesitan hacerse cirugías constantemente para parecer más atractivas, u otras que toman fármacos para alargar el proceso del orgasmo, de la actividad sexual. Todo esto es propio de mentalidades que creen que el sexo es el centro de su vida y lógicamente todo lo incluyen en la función sexual. El ser humano necesita, o mejor dicho, no necesita el sexo para vivir. Es una función primordial e importante, pero no debe de vivir bajo su dependencia exclusiva, como tampoco debe de vivir bajo la dependencia exclusiva de otras muchas cuestiones que lógicamente no pueden condicionar todos los momentos de nuestra vida, todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones. El sexo virtual es otra de las causas. Cuando vemos, por ejemplo, a través de Internet todo el bombardeo de cuestión sexual, pues lógicamente el sexo virtual es otra causa de la sexolatría de la sociedad, que conduce a una alienación mental, porque lógicamente lleva y degenera en un proceso o desarrollo de la masturbación de forma compulsiva. Y en realidad lo que está poniendo de manifiesto, según algunos psicólogos, es precisamente el miedo a la relación personal. Las personas se refugian dentro del Internet porque tienen miedo a una relación personal, porque no se consideran preparados para una relación vis a vis personal. Y entonces el sexo virtual les da la oportunidad de satisfacer sus instintos sexuales, pero si no llevan el control adecuado, lógicamente caen también en esa adicción mórbida que lógicamente les produce esta sexolatría de la que estamos hablando. Es un desajuste psicoemocional el que se produce en la persona con la sexolatría, con el abuso de la sexolatría. Vamos a ver cómo hay un deterioro físico o biológico, un deterioro psicológico y un deterioro espiritual. El deterioro biológico se debe al desgaste energético de la función sexual cuando se abusa de la misma, cuando se es promiscuo, cuando se está constantemente abusando porque ya se ha instalado en el cerebro y en la mente la obsesión de la sexolatría, del sexo, y solamente se vive por y para el sexo. Entonces, hay una disfunción de la energía sexual, se inhibe por el desgaste y biológicamente produce enfermedades como el SIDA, el VIH, la gonorrea, la sífilis, el herpes genital, una serie de enfermedades, las infecciones, hay muchas infecciones cuyo origen aparece precisamente por un uso desordenado de la función sexual. Ese es el deterioro orgánico, pero ¿y el deterioro mental y emocional? Está claro. No solamente perturba el equilibrio y la salud de la persona, sino que al mismo tiempo se produce ese desequilibrio anímico entre el ánimus y el ánima del que hablábamos. Y lógicamente eso lleva a una serie de desviaciones sexuales. ¿O acaso no son desviaciones sexuales el masoquismo? ¿Acaso no son desviaciones sexuales la bestialidad? ¿Acaso no son desviaciones sexuales la sodomía, el exhibicionismo, etcétera, etcétera, etcétera? Todo esto a alguien puede llamarle la atención y puede decir, no, yo no considero que el masoquismo o el sadismo sean desviaciones sexuales. Son desviaciones sexuales, porque realmente son derivadas de un proceso psicológico de enfermedad mental que ha sido producido por un mal uso de la función sexual, que le ha llevado a la persona a esas circunstancias. Así pues,
después del deterioro orgánico, del deterioro psicológico y del deterioro espiritual, pues lógicamente se producen casos como el de, ahora en estos momentos estoy recordando un caso que comentaba Divaldo Franco respecto a una señora que se había suicidado porque había descubierto que su esposo la engañaba con otra persona. Este espíritu se le presentó 20 años después de haberse suicidado y comentó a Divaldo que porque él oraba por esa persona, había tenido conocimiento en su momento que se había suicidado y oraba por esa persona, y se le presentó y este espíritu le dijo que después de 20 años de haber sufrido las consecuencias el superespíritu del acto del suicidio, que se envenenó, pues ahora habían desaparecido las secuelas físicas, pero estaban las secuelas morales. Y tenía el dolor moral que le impedía precisamente ver que a sus hijos los había dejado en la orfandad, que a otras personas que estaban a su alrededor habían sufrido con su pérdida, con el suicidio que había afectado. Porque el suicidio no mata solamente a la persona que se suicida, sino también mata las relaciones de aquellos que nos aman, de aquellos que están a nuestro alrededor. Así pues, esta persona le comentó a Divaldo, dice, recientemente han pasado 20 años y no había sabido nada del hombre con el que me casé y por el cual, por celos, me quité la vida. Y recientemente me llevaron a verlo. Y pude observar un hombre con cáncer, con Parkinson, con Alzheimer, una auténtica bola de carne que realmente estaba absolutamente deteriorada y yo sentí rabia, no rabia por él, rabia por mí misma, porque yo pensé, ¿cómo es posible que yo me haya quitado la vida por esta persona que se ha deteriorado tanto? ¿Qué es lo que yo vi en ese ser que anteriormente era sexualmente atractivo, masculino, bueno, etcétera, etcétera? ¿Por qué condené mi vida por esta circunstancia? Ahí vemos un poco la futilidad y la fragilidad y, digámoslo así, lo efímero que es la juventud, lo efímero que es precisamente la transitoriedad de la vida y que no merece la pena por estas cuestiones de celos o de envidia o de odio quitarse la vida, porque el suicidio realmente no colabora en nada. Estamos ahora celebrando en toda la zona precisamente los momentos del suicidio, se está celebrando a nivel mundial, en Brasil, aquí en España, en otras partes del mundo, los días en los que se intenta colaborar para evitar el suicidio, y me ha parecido pertinente hacer este ejemplo, este comentario, para relacionar el tema de la sexualidad con el tema del suicidio. Pero bueno, dicho esto, otra de las causas de la sexolatría es el endeudamiento y el sufrimiento futuro. Cuando las personas se aferran a conductas sexuales exacerbadas que le ocasionan esos problemas, cuando las personas rompen hogares para irse con otras personas para satisfacer sus deseos sexuales, rompen a los hijos y desequilibran a otras personas o caen en determinados vicios que les condicionan, eso tiene unas consecuencias en su perispíritu y en su futuro. En vidas posteriores vendrán privados de determinadas funciones en su perispíritu para poder ejercer el sexo, porque han abusado de esas cuestiones, de la función sexual, han deteriorado hasta ese nivel su propio perispíritu, que en la próxima reencarnación, cuando quieran gozar del sexo de la misma forma en que lo hicieron, no podrán. Tendrán disfunciones de frigidez, tendrán disfunciones de impotencia, tendrán disfunciones de todo tipo, que su perispíritu, su parte genésica, periespiritual trasladará a su parte o materia física. Es digamos, un rescate compulsorio de las conductas equivocadas, sexualmente hablando, de nuestras vidas anteriores. Las obsesiones crueles también son causa de esta situación. El enfoque espírita, para terminar, como digo, es muy importante, porque aparte de estas cuestiones de las que hablamos, digámoslo así, que cuando abusamos del sexo y corrompemos la función sexual, lo que estamos haciendo es generar deudas, como he comentado anteriormente, para el futuro.
Estamos generando deudas a nivel personal, porque si dañamos a otras personas y si nos dañamos a nosotros mismos, también deudas para con nosotros mismos. Por lo tanto, cuando corrompemos la función sagrada del sexo, evidentemente estamos, digámoslo así, sembrando las causas de sufrimiento y de dolor para vidas posteriores. El enfoque espírita parte del respeto total y absoluto hacia el sexo bajo unos patrones ético-morales y espirituales. Es decir, el sexo tiene una misión sagrada, no solo la reproducción, sino también la del equilibrio psicofísico de la persona y la del amor con el ser amado, la de la compenetración, la del equilibrio, la de la realización personal que va a ayudar a esos dos seres que se aman a complementarse todavía más, a unirse todavía más y a desarrollar los proyectos de progreso que trajeron a la Tierra antes de encarnar. Y por eso es tan importante la función sexual cuando se realiza con amor. El discernimiento de vivir la función sexual es muy importante, no vivir por ella y para ella, sino vivirla como plenamente, como algo que te da satisfacción y que te permite complementarte con amor, con ternura, con respeto, mirando siempre por la persona amada y no viendo solamente tu placer egoísta y sexual. Respetar la función sexual, como hemos hablado antes, como respetamos la función orgánica, la función de los órganos de digestión, de la visión. El órgano sexual a nivel biológico tiene una función, tiene unas capacidades. No podemos desgastarla de forma abusiva porque evidentemente genera y tiene unas repercusiones, como cuando abusamos del alcohol o de la droga, el día de mañana tiene unos deterioros y tiene una serie de problemas. Me gustaría hacer una última exposición por si a alguien se le ocurre la pregunta, y ya la adelanto. Hay personas que dicen, bueno, la función sexual es importantísima, pero resulta que yo no tengo pareja y no tengo a nadie con la cual mis energías sexuales poderlas desarrollar. Esta cuestión es importantísima también y no es una cuestión de ahora y el espiritismo la explica perfectamente. Hay una cuestión que se llama la sublimación de las energías sexuales. La sublimación de las energías sexuales viene cuando una persona dedicada a proyectos, digámoslo así, ennoblecedores, a proyectos de bien, a proyectos de investigación de la ciencia con fines altruistas, con fines positivos, a proyectos artísticos, a proyectos filantrópicos o caritativos, a proyectos de espiritualidad, del amor al prójimo. Estas personas dedicadas a todo este trabajo de servicio a la humanidad son capaces de sublimar las energías sexuales que están en nuestro Kundalini a través de sus chakras hasta llegar al chakra coronario, hasta llegar al chakra principal y canalizar esas energías sexuales en energías mentales que producen un desarrollo mental y unas capacidades psicológicas, espirituales y mentales extraordinarias. Los grandes mediums, los grandes místicos, los grandes avatares de la sociedad en todas las épocas han sabido de esta cuestión, han ejercitado esta cuestión. Jesús de Nazaret, Buda, Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Teresa de Ávila, Chico Xavier, todos los grandes personajes que la humanidad ha dado y que se han dedicado al bien y al amor, han sublimado de forma automática sus energías sexuales, dedicándolas a causas nobles, a causas espirituales, incluso a causas de avance de la humanidad, dentro de la ciencia, dentro de las artes, siempre con fines altruistas, siempre con fines amorosos. Y esto, lógicamente, es una cosa importantísima. No da tiempo aquí a explicar, pero hay un apartado importantísimo en el desarrollo de la mediunidad en el que se explica cómo la función de las energías sexuales puede ayudar a una mediunidad ya educada y orientada a potenciar de forma exponencial sus capacidades mediúnicas y de servicio al bien y de caridad.
Por eso es tan importante comprender que las energías sexuales están al servicio del espíritu. Es el espíritu el que dirige, es el espíritu el que coordina, es el espíritu el que en todo momento lleva la batuta, lleva la dirección de lo que somos y de lo que hacemos. El hombre no es un animal sexual, el hombre es un espíritu inmortal en un proceso de transición, como son las vidas físicas, y que debemos de saber valorar y comprobar. Para terminar, me gustaría decir que a través del sexo, de la función responsable, del equilibrio y de la disciplina mental y lógicamente del amor en todas sus versiones, porque el amor es la mejor terapia para poder equilibrar la función sexual, pues a través de todo esto la sexolatría no tiene en absoluto ningún tipo de influencia sobre nosotros. Y esto es lo que nos enseña el espiritismo. Cuando nosotros tomamos el dominio, cuando nosotros recuperamos el control de nosotros mismos en libertad, mediante una mente ordenada, unas emociones ordenadas, unos pensamientos nobles, y lógicamente ejercemos la función sexual de una manera equilibrada, con respeto y con amor, pues evidentemente empezamos a valorar todavía más la vida, porque la sensación no solamente de placer, sino de alegría, de paz y de felicidad inunda todo nuestro ser al sentirnos amados, al sentirnos queridos por la otra persona que nos comprende, que piensa en nosotros, que se desvive por nosotros y que comulga con nosotros en un acto realmente que es la sublimación de ese sentimiento de afecto, de cariño, que nos va a permitir cumplir con el compromiso que hemos traído a la tierra. Por todo ello, doy por finalizada la exposición y a continuación quedo a merced de las explicaciones que tengáis a bien formularme. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.